Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Derecho a la Convención, el programa realizado por Pauta, que se enfoca, que se especializa en analizar los temas desde la perspectiva jurídica, legal, de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional desde hace ya casi 2 meses de trabajo que está teniendo esta instancia institucional decidida por Chile. Como siempre estamos con nuestros abogados, con nuestros especialistas, ya amigos de la casa completamente, como es Marisol Peña, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, también abogado, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y Central. ¿Qué tal, Marisol? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho a la Convención. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a los auditores. Muy buenas tardes, Marisol, Cristian, y buenas tardes a todos los auditores. Siempre conversamos un poco previamente los temas que han marcado de algún modo la semana para ir viendo por dónde los podemos abordar, qué temas son interesantes desde la perspectiva jurídica, analíticamente legal, más allá de aspectos políticos o consideraciones más procedimentales. Y el primer tema que quiero partir directamente para ver la opinión de ustedes, la visión jurídica de ustedes, tiene que ver con un elemento muy importante que ocurrió esta semana, que es que en la Comisión de Reglamento se aprobó considerar como no votantes a quienes se abstengan y, por lo tanto, de manera explícita, digamos, no definan su aprobación o rechazo a alguna materia. Quería partir, Marisol, desde la perspectiva más bien general. Esta decisión, que fue finalmente por 17-14, que se toma esta decisión en la Comisión de Reglamento. ¿Cuál es su visión respecto a este tema? Me encuentro una decisión particularmente delicada y compleja desde el punto de vista electoral. No conozco un precedente en el cual una abstención sea interpretada como la no emisión de una preferencia, porque hay que decir en primer lugar que quien se abstiene es en el fondo porque está simplemente manifestando que ninguna de las opciones que están sobre la mesa representa su posición, o en este caso, la posición de aquellas personas que eligieron a ese convencional o a esa convencional constituyente. Por lo tanto, la abstención no es necesariamente neutralidad, tiene un significado desde el punto de vista electoral. Y lo que iba a decir es que no conozco dentro del ordenamiento jurídico chileno una norma que permita interpretar algo similar, porque en el caso de los parlamentarios, hay que decir, la ley orgánica del Congreso considera que los quórums se modifican respecto de quienes no están en ejercicio solamente cuando un diputado o senador se encuentra desaforado, es decir, cuando se ha abierto un proceso criminal como consecuencia de la autorización otorgada por la Corte de Apelaciones respectiva, y cuando está ausente de la Cámara respectiva también, pero previa autorización de la misma. No hay un precedente, ni siquiera en materia parlamentaria. Gabriel, que es más experto en los temas electorales, me podrá corregir, pero yo no conozco un precedente en virtud del cual la abstención se interprete prácticamente de la misma manera como podría ser un voto nulo, y que esto además incida en el cómputo de los quórums por los cuales se vayan a aprobar las normas de la nueva Constitución. Gabriel, una mirada entonces general, más bien desde arriba, como una primera aproximación sobre este tema, la decisión de la Comisión de Reglamento de no considerar o considerar como no votantes a quienes explícitamente no aprueban o rechazan una determinada norma. Una completa sorpresa e innovación nunca antes vista, al menos desde el punto de vista del cálculo de los quórum, como también de la participación, ¿no es cierto?, en organismos colegiados, como en el caso, por ejemplo, del Congreso Nacional. Es algo que tal vez se había visto más bien en asambleas universitarias, pero no en órganos como el que estamos viendo. Y en verdad igual es preocupante, porque
la abstención, tal como dijo Marisol, considera una opinión que en realidad dice no me gusta A y no me gusta B, o no me ha convencido la propuesta A y B. Pero considerarlo como no votante es prácticamente quitarle el derecho al convencional de poder, ¿no es cierto?, participar de la deliberación en la convención. Porque no es que esté ausente, no, sino que lisa y llanamente no se le considera para los efectos claro. de la formación, ¿no es cierto?, de la voluntad de la Convención Constitucional. Y eso es, por decirlo suavemente, extraño, a lo menos. Y me parece que hay una suerte de confusión y tratan de equiparar la abstención o la abstención electoral desde el punto de vista de cuando uno no quiere ir a votar, o lisa y llanamente cuando uno vota nulo y blanco y no se considera dentro de los votos válidamente emitidos a propósito de el cómputo, ¿no es cierto?, que realiza el Tribunal Calificador de Elecciones, por ejemplo, en una elección presidencial. Pero no es lo mismo en una asamblea deliberativa. De hecho, es tan raro que, por ejemplo, me puse a revisar, hay una ley que está vigente a propósito del cálculo de los quórums, que es una ley de 1878, que es sobre cómo se debe calcular los quórums cuando no caen en números enteros. Si es que cae, por ejemplo, en la mitad, se aproxima hacia arriba, pero si es que cae en el cuarto o menos hacia abajo, se aproxima hacia abajo, etcétera, etcétera. Y esto se aplica incluso también al Congreso Nacional y a cualquier órgano colegiado para efectos de computar, ¿no es cierto?, las mayorías. Entonces, realmente es innovador, digámoslo así. Gabriel, sigo con usted. Respecto de dónde surge un poco esta tradición, aprovechando además que es experto electoral, no solamente constitucionalista, abogado, experto, sino también tiene esa mirada desde el punto de vista electoral. ¿De dónde surge esta tradición que opera en algunos órganos, ¿no es cierto?, colegiados, de sumar votos blancos y nulos a opciones de rechazo o a opciones de, ¿no es cierto?, de no aprobar algo? Porque es uno de los argumentos que han dado quienes han votado precisamente a favor de esta decisión. Sí, es que eso tal vez, esa es una impresión equivocada, Cristian, que puede provenir precisamente de este cómputo especial de los sufragios a propósito del plebiscito de 1980, cuando se decía que los votos blancos se sumaban para la opción sí. Pero en el derecho chileno, y particularmente en el derecho electoral chileno, los votos nulos y blancos no se consideran para la votación. Es como si que usted no hubiese votado, se cuentan los nulos y blancos aparte para determinar, hubo un 4,5% de votos blancos, hubo un 4,3% de los votos nulos, pero no son válidamente emitidos, no forman parte de este otro conjunto de votación que dice relación, ¿no es cierto?, con la determinación de las mayorías para efecto de determinar, por ejemplo, la elección de una autoridad. Y eso opera tanto, perdón Gabriel, eso opera tanto para una elección abierta como una presidencial, una parlamentaria, como también para votaciones de Congreso, ¿no? ¿En Congreso? Es más, opera incluso para votaciones de grupos intermedios. Perfecto. O sea, si usted va a un centro de padres, un voto nulo no se le va a contar para efecto de determinar cuáles son los apoderados que ganaron en esa elección. Y en ese sentido, Marisol, ¿qué principios, y ahí vuelvo al tema legal, vuelvo al tema jurídico, qué principios legales se están pasando a llevar, a juicio de usted, ciertamente, al no permitir la abstención? ¿Es antidemocrático, por ejemplo, como han acusado algunos convencionales de Vamos por Chile? A mí no me cabe ninguna duda, independientemente de quién lo haya dicho acertadamente en este caso, pero a mí no me cabe ninguna duda que es antidemocrático, porque, como decía en un comienzo, quien se abstiene es porque no está de acuerdo con las alternativas puestas sobre la mesa. Y se abstiene probablemente porque su alternativa no fue considerada o simplemente porque no se esbozó una alternativa que representa a ese convencional o a esa convencional. Por lo tanto, es profundamente antidemocrático porque ese convencional o esa convencional no actúa a título individual. Hay un principio profundamente democrático involucrado en su votación, que es el principio de la representación. Y la representación, ¿verdad, Gabriel? Lo estudiamos desde primer año de Derecho, se dice que es una ficción jurídica en virtud de la cual los efectos de lo que yo realizo como representante se radican en el representado.
Por lo tanto, trasladado al tema que estamos conversando, es negarle, ¿verdad?, valor a ese grupo de personas que Perfecto. eligió ese convencional constituyente entendiendo que lo iba a representar. No tenemos por qué nosotros discutir la forma como ese convencional o esa convencional constituyente está procediendo, porque todos entendemos que tiene un mandato implícito conferido por sus bases y que además ha seguido en contacto con ellas para poder traducir en un verdadero voto de confianza lo mejor posible su sensibilidad. Y quiero terminar con una analogía a mi razonamiento. Hoy día estuvimos en la ceremonia de asunción del nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Todos los ministros votaron a favor de quien asumió, menos la expresidenta María Luisa Abraham, que se abstuvo. Claro. ¿Se imaginan ustedes, Gabriel, Cristian, que la abstención de quien hasta ese momento era la presidenta hubiera significado que desde el momento que se verificó la elección, comienzos de agosto, hasta el momento de hoy, en que asumió el nuevo presidente, hubiera bajado el quórum? Por lo tanto, para las inaplicabilidades ya no serían 6 ministros de 10, Exacto. serían 5 ministros de 9. ¿Cómo lo hacemos ahí? Sobre todo en casos en que hay quórum constitucional como la convención donde ya hemos repetido en varios programas, que es la Constitución la que señala que el quórum se calcula para los acuerdos y la aprobación de normas sobre los 2/3 de los convencionales, constituyentes que se encuentran en ejercicio. Estamos en Derecho a la Convención, conversando con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Y Derecho a la Convención es un programa de pauta que ustedes pueden seguir todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de streaming de Pauta, a través de pauta.cl, y además los días domingo, a las 10 de la mañana, por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, en Antofagasta, en Viña, en Valparaíso y en Temuco. Gabriel, algunos convencionales, y vuelvo a empezar a dar algunos ejemplos, como el caso de Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, han dicho que abstenerse es renunciar al derecho a voto. ¿Debe entenderse de esa manera o es una mirada que desde su perspectiva está bastante equivocada? Yo creo que es una mirada que contiene un profundo error, porque no es no ejercer el derecho a voto, es ejercerlo de una manera distinta a la que a ella le gustaría. Sencillamente eso. A veces en democracia las cosas no son binarias, no es sí o no, sino tal vez pues, generar una tercera opinión. A veces incluso las abstenciones han servido en el Congreso Nacional para volver a discutir un determinado tema y así perfeccionar la legislación que se está proponiendo. En realidad es preocupante la forma en que se está aprobando esta norma, porque finalmente lo que hace es, por un lado, eliminar, como dije anteriormente, este derecho del convencional a formar parte del cuerpo deliberativo. Lisa y llanamente es excluido, y sabemos que la exclusión de la voluntad de un convencional dentro del cuerpo está estrictamente determinada por la propia Constitución Política de la República a propósito de las normas de desafuero, ¿ya? Pero en segundo lugar, a mí me parece que es despreciar el contenido también, perdón que me salga un poco el derecho, pero sino también el contenido político de la abstención. Cuando se dice son las malas prácticas del Congreso, que la abstención es una mala práctica, al menos mi experiencia, Cristian, Marisol, yo durante otros gobiernos yo participé activamente en la redacción y tramitación de proyectos de ley. A veces la abstención hace llamar la atención a los colegisladores que permiten, en definitiva, entregarle a la ciudadanía una mejor ley. Entonces, en realidad, creo que no es una opinión, bajo mi punto de vista, equivocada, y creo que es reduccionista de lo que deberíamos entender por democracia. Y hay un mensaje político también bien profundo muchas veces de la abstención, porque se entrega precisamente eso, un mensaje directo, ya sea por un lado o por otro, ¿no es cierto?, en el proyecto que uno quiera entender o quiera ver, para quienes están en ese minuto detentando una mayoría o una minoría determinada, insisto, en todos los tipos de proyectos que se pueda ver. Marisol, quiero ir con usted para preguntarle un poco algo parecido, desde la mirada o la óptica que nos ha entregado la lista del pueblo. Ahí han dicho, por ejemplo, que en estas materias es imprescindible, abro comillas, que cada constituyente manifieste su postura, vale decir, apruebo o rechazo.
No lo hace, y dicen ellos, alguien que vote en blanco, vale decir, ¿se está entregando una posición o las posiciones simplemente, tal como plantea la lista del pueblo, deberían ser binarias, blancas o negro, apruebo o rechazo, precisamente por la relevancia de los temas que se están discutiendo? A mí este comentario de algunas personas convencionales ligadas a la lista del pueblo me sorprende profundamente, porque precisamente este movimiento, llamémoslo así, este movimiento ciudadano que trató de llevar, entre paréntesis, un candidato presidencial, bueno, pero surge como un movimiento ciudadano, surge precisamente contra las lógicas binarias, que es pertenecer a un partido político o no pertenecer a un partido político. Entonces, como alternativa intermedia, surge una organización o un colectivo, como ellos suelen denominarlo, que va a tener una posición que no se encuentra representada por lo que actualmente tenemos o teníamos en el escenario político. En consecuencia, que la lista del pueblo, que surge precisamente, entiendo yo y lo interpreto, en contra de lógicas binarias, hoy día esté propiciando al interior de la convención una lógica binaria, como es que las únicas dos opciones posibles sean apruebo o rechazo, me parece sorprendente. Gabriel lo ha dicho con mucho acierto hace un momento atrás. La abstención tiene todo un significado desde el punto de vista electoral, incluso desde el punto de vista de la representación política. En aquellos sistemas democráticos en los cuales ha existido fuerte abstención del electorado. Claro. Por ejemplo, en México, durante la primacía del PRI, ¿verdad? Siempre se interpretó esto como un impacto, un efecto que se producía directamente en la legitimidad, que es uno de los elementos valóricos sustanciales de la democracia. Entonces, volvemos un poco, Cristian, yo creo que a la pregunta anterior, en el sentido de que detrás de este cuestionamiento, en mi opinión personal, y me hago cargo de mi dicho, hay una lógica que me suena profundamente democrática, porque lo propio del pluralismo en democracia es aceptar variedades de matices y entender que no simplemente las cosas se dan en términos de apruebos o rechazos. Quiero seguir, Marisol y Gabriel, preguntándoles por otro elemento, un paso secundario, que es lo que viene. Hasta ahora, la norma que fue aprobada, como digo, 17-14, excluye las votaciones de normas constitucionales del Pleno, pero que requieren obviamente los 2/3. Pero desde el PC y alguna parte de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, se plantea que también rija para ello. Y ahí quiero hacer una pregunta a Gabriel. ¿Es adecuado separar estos temas o precisamente por su naturaleza distinta debe hacerse esa separación? A ver, las normas constitucionales y su votación están establecidas en la Constitución Política de la República. Dice precisamente que deben ser aprobadas por los 2/3 de los miembros de los convencionales en ejercicio. Entonces, tal separación, en mi opinión, no es posible respecto de como considerar de alguna manera un quórum para algunas normas u otro quórum para otras. Lo principal es mantener, y al menos eso ha sido, como tengo entendido, que también fue rechazada una norma que pretendía bajar el quórum, es mantener la exigencia constitucional de los 2/3, ¿no es cierto?, en ejercicio, y esa separación también dice relación fundamentalmente con que no se pueda bajar el quórum, ¿no es cierto?, mediante las abstenciones, ¿ya? Abstenerse no se va a poder considerar no votante, ¿no es cierto?, como lo han señalado anteriormente, para efectos del cómputo del quórum de los 2/3, que con esa ley que yo mencioné en 1878, me parece, corresponde a 103 convencionales en ejercicio. Algunos dicen 104, pero con esa regla se baja a 103. Es el número perfecto, por decirlo de una manera, de la regla de los 2/3. Sí. Marisol, un poco lo mismo. Habría que ser consistente y, por lo tanto, en ninguna votación ceder frente a esta posibilidad de que no se apruebe o rechace las distintas indicaciones o normativas o regulaciones constitucionales de ese rango por el quórum de 2/3 que ha sido establecido, ¿no? La verdad es que yo creo que el campo de la imaginación da para mucho. Y aquí uno puede observar
sin entrar a calificar intenciones, que es algo que a mí personalmente nunca me ha representado como técnica argumentativa, pero uno podría suponer que aquí, pese a haberse ratificado la regla de aprobación y adopción de acuerdo de los 2/3, tal como lo ordena la Constitución actualmente, están utilizándose una serie de subterfugios. Tal vez si viviera don Eduardo Noboa Monreal hablaría de resquicios, ¿verdad? De resquicio legal o resquicio jurídico para tratar de eludir esa norma de los 2/3. Porque, a ver, vamos un poco más allá nuevamente a recordar cuál es la misión de la Convención Constitucional, según lo que señala hoy día la Constitución. Es redactar una propuesta de nueva Constitución que se someta al pueblo de Chile, quien se va a pronunciar sobre ella a través de un plebiscito obligatorio. Por lo tanto, es sobre todo aquello que se va a tener que votar conforme a la regla de los 2/3, aun cuando se utilicen votaciones fraccionadas. Por ejemplo, si llega a existir una comisión de armonización, como está proponiendo la comisión de reglamento, probablemente esa armonización de distintas propuestas constitucionales surgidas al interior de la convención va a tener que ser votada por los 2/3 la comisión de armonización y luego ratificada o rechazada en el Pleno también por los 2/3. Claro. Esa es la única forma de entenderlo. A mi juicio, cualquier otro desvío imaginativo definitivamente no se ajusta a lo que la Constitución prevé. Estamos hablando con Marisol Peña, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central en Derecho a la Convención, que es este programa de pauta que usted puede seguir todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y además repetición los días domingo a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Y en otro de los temas que discutíamos con nuestros panelistas, con Gabriel y con Marisol, es precisamente lo que Marisol planteaba, que es una etapa nueva que se viene, que empieza ya a describirse, a olfatearse cómo se va a armonizar el trabajo de las distintas comisiones. Y yo quería partir, Marisol, con usted, desde lo conceptual teórico, por llamarlo de una manera. ¿Qué se hace cuando dos comisiones no parecieran calzar, no parecieran cuadrar, no están perfectamente armonizadas, incluso pueden tener lineamientos más bien contradictorios? ¿Cómo se zanja desde lo teórico, desde lo conceptual? Primero, nosotros aquí estamos llamados a razonar jurídicamente. Lo primero que debiéramos hacer es buscar si en la Constitución existe una norma para zanjar ese conflicto, y no la hay. Esa es la primera constatación. Esta es una cuestión procedimental donde la Constitución definitivamente no nos da una pista. Ahora, dicho aquello, habría que ir a un segundo tipo de consideraciones, que es una consideración más conceptual. Y si uno toma las distintas comisiones que se han constituido transitoriamente, pareciera que la comisión de reglamento es la que la lleva, como se dice normalmente en nuestro país, porque es la comisión cuyo fruto va a ser precisamente la norma conforme a la cual la convención se va a organizar y va a operar. Para ser más clara, la Comisión de Ética, por ejemplo, que ha tenido mucha actividad, como la Comisión de Derechos Humanos, pueden acordar una serie de cosas, pero si eso no tiene un reflejo, digamos, en la normativa del reglamento de organización y funcionamiento de la convención, va a ser bien difícil que se aplique, va a quedar en el campo de las intenciones. Entonces uno podría decir, la comisión de reglamento es la que la lleva, pero también hemos podido leer que la comisión de reglamento ha planteado dudas respecto de esto, como mañana 28, claro, sábado, vence el plazo de las distintas comisiones para hacer llegar sus aportes. La comisión de reglamento en la práctica ya ha dicho, nos vamos a tener que encerrar para tratar de armonizar esto. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios? Yo lo quiero dejar aquí planteado. Los criterios de armonización van a ser, por ejemplo, los principios constitucionales que aprobó la Comisión de Reglamento y que no han pasado todavía por el Pleno de la Convención Constitucional.
No sé, yo personalmente tengo la duda. Vamos Lo con dejo Gabriel. planteado. Gabriel, ¿debería haber una suerte de prelación por esa manera donde la comisión de reglamento fuera una, ustedes me van a matar porque son abogados y yo un simple periodista, pero una suerte de primus inter pares en la definición de este tipo cuando choquen, cuando colisionen aspectos que puedan ser contradictorios? Es que la comisión de reglamento, si bien son todas las comisiones iguales, la misión de la comisión de reglamento hace efectivamente de que tenga como misión armonizar estas distintas circunstancias. Ahora, ¿y por qué? Porque cuando hablamos de la sala de máquinas en la Constitución, hablamos del Poder Ejecutivo, Legislativo y cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, las relaciones entre los distintos poderes o funciones del Estado. Digámoslo que la Comisión de Reglamento es la que está construyendo la sala de máquinas para el funcionamiento de la Convención Constitucional. De ahí que es necesario, ¿no es cierto?, que sea la Comisión de Reglamento la que trata de armonizar, o si es que no es posible armonizar, que lleva al Pleno este problema para que sea finalmente zanjado por el Pleno, como por ejemplo que existan normas contradictorias en materia de participación ciudadana. Voy Gabriel, con dos dudas. Partamos con una. Por ejemplo, la Comisión de Participación y Consulta Indígena pretende que el proceso de consulta indígena lo lleve una comisión especial de derechos indígenas. Pero las comisiones ya están cerradas, por decirlo de una manera, y son 8. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se resuelve una supuesta tensión que hay en ese tema? Bueno, en este sentido creo yo que evidentemente la Comisión de Reglamento o va a tener que modificarse esa circunstancia o va a tener que llevar este problema al Pleno. Porque tampoco es posible que, perdón el lenguaje que voy a utilizar, pero yo creo que todo el mundo va a entender, que la Comisión de Reglamento le pase máquina a la otra comisión, ¿no es cierto? Entonces lo que va a tener que realizarse en el fondo o es armonizar, modificar o lisa y llanamente llevar este problema al Pleno para su resolución. Marisol, voy con otro caso práctico y se lo pregunto a usted. Sí. La Comisión de Reglamento, por ejemplo, determinó que los convencionales, ¿no es cierto?, los 155, tienen no solamente derecho a voto, volvemos al caso anterior, aunque se abstengan, pero también sí a voz y que puedan argumentar y participar. Pero la Comisión de Ética dice, mira, señores, las voces no las vamos a aceptar en la medida que puedan suscribir, puedan adscribir a ideologías de odio, a vertientes más negacionistas, pongo comillas, porque eso es lo que ellos han dicho. ¿Cómo se armonizan ambas situaciones? Yo esperaría, a ver, y esto es en el campo de lo hipotético, porque en realidad, así como yo decía, ¿cuáles van a ser los criterios de armonización? ¿Serán los principios constitucionales que se definieron como definiciones previas, verdad, valga la redundancia, por la Comisión de Reglamento? Quiero decir que yo esperaría que una situación como esa se definiera en base a principios generales del derecho. Y hay ciertos principios generales del derecho que indican que una persona no puede ser objeto de una sanción que afecte sus derechos si previamente no se ha desarrollado una investigación, a lo menos una investigación, sino un proceso, ¿verdad?, destinada a constatar que esa conducta efectivamente fue, por ejemplo, lesiva de los derechos de terceras personas y que esa constatación haya sido también sobre bases objetivas, porque sucede que también no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial una de las críticas que se le hicieron a los tribunales de Nuremberg y de Tokio fue que empezaron a juzgar conductas antes de que estuvieran previamente tipificadas o establecidas, como queriendo decir, ¿cómo le íbamos a exigir a los nazis, digamos, el cumplimiento de ciertos estándares si no estaban previamente establecidos o configurados? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, porque entramos a un campo que se llama el campo del derecho administrativo sancionador, donde también Gabriel me lleva a la delantera por su especialidad. Pero en ese campo del derecho administrativo sancionador es muy importante el respeto, no por favor a derechos que estén contenidos en la Constitución del 80, no nos confundamos, sino a principios generales del derecho que emanan por lo demás de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados, que están vigentes y que es uno de los límites materiales de la Convención Constitucional en lo que se refiere a su respeto. Gabriel, para ir cerrando un poco una mirada de lo que acaba de decir Marisol. Sí, yo tengo, o sea, existen límites materiales, Marisol, eso da para otra discusión muy entretenida y tal vez sobre su
posibilidad de justiciabilidad. Pero, a ver, hay un punto que tiene que quedar meridianamente claro, que no es posible que no apliquemos las reglas generales, ¿no es cierto?, como por ejemplo en materia de derecho administrativo sancionador, que dice relación con el debido proceso, con la bilateralidad, que quiere decir que tenga derecho a ser oído, que se presenten, ¿no es cierto?, las pruebas, pero en general a que toda restricción, como por ejemplo de poder ejercer el derecho a voz, tiene que ser necesariamente interpretada restrictivamente y no puede transformarse en una regla general, ¿no es cierto?, para acallar opiniones disidentes al interior de la Convención Constitucional. Gabriel Osorio, Marisol Peña, abogados, destacados abogados, profesores, Marisol de la Universidad Católica, Gabriel de las Universidades Andrés Bello y Universidad Central. Muchas gracias por haber participado en otro capítulo más de este programa Derecho a la Convención, que les recuerdo, lo pueden seguir todos los días viernes en la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y con repetición los días domingo a las 10 de la mañana por todas las señales en Santiago y regiones de Radio Pauta. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esta conversación, por la claridad conceptual que es habitual en todos estos programas y nos estamos encontrando en un nuevo programa Derecho a la Convención. Que tengan un muy buen fin de semana. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.